¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Un poco menos de algarabía, estamos menos alborotados para esta nota, porque la verdad es un tema que nos afecta a todos, nos debe importar a todos. La verdad que no siempre está entre nuestras principales motivaciones, pero la verdad que si estuviéramos atentos a estas cuestiones, seguro viviríamos en un país mejor. Hace poco tiempo tuvimos la preocupación de hablar de cuestiones que están vinculadas con la justicia, dónde están los reos, qué está ocurriendo, liberaciones. Una vez que bajó un poco la espuma, lo estábamos insistiendo hace un tiempito para poder hablar. Obviamente hay cuestiones y preguntas que van a ser un poco más genéricas, pero la verdad que le agradecemos la gentileza del diálogo. El doctor David Mancinelli, es juez de garantía de nuestra región, tiene la gentileza de atendernos. Doctor Lautaro Loaiza de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lautaro. Gracias a vos por tu contacto y aprovecho para enviar un saludo a tu audiencia. Muchas veces no entendemos, más allá, lo que entendemos es que estamos, le voy a hablar como nos sentimos nosotros muchas veces, recalientes con la justicia, porque no entendemos por qué pasa lo que pasa. Antes de empezar a hacer algunas preguntas que tienen que ver con la diaria, para que podamos comprender cómo es su diaria, ¿en cuántas causas interviene usted? Bueno, esa es una pregunta compleja. ¿En cuántas en la actualidad? ¿En cuántas desde que empezó el juzgado? Esos son varios interrogantes, En la digamos. diaria, Hoy, ¿no? Para saber, porque muchas veces no entendemos los tiempos de la justicia, pero tampoco entendemos la montaña de trabajo que ustedes tienen, para poder ponernos en contexto. no, para darte una idea, un panorama, al día de hoy hay 250 detenidos en distintas comisarías y en la unidad penal que están a disposición del Juzgado de Garantías número 6 de Dolores, que está ubicado en Villa Gesell, del cual soy titular. O sea que al día de hoy 250 personas están privadas de su libertad a mi disposición, sí. ¿Cuántas personas son en su equipo? ¿Cuántos empleados tiene su juzgado? En total, contándome a mí, 10 personas. Macanudo. ¿Usted tiene todos los recursos que necesita? ¿Qué volumen de dinero, de recursos, vehículos, computadoras? A veces nos enteramos que en oficinas públicas, no sé, no hay resmas o la computadora no tiene tóner. ¿Es una fantasía o hay necesidades que son así un poco a veces groseras a veces? No, a ver, entiendo tu pregunta y es realmente interesante, pero yo no puedo poner como excusa que tomé una mala decisión porque no tengo recursos o que concedí un beneficio a quien no debía concedérselo porque no tengo una resma de hojas, porque la fotocopiadora anda mal. La cuestión de escasez de recursos es común a todos los integrantes de todos los poderes del Estado y no por eso podemos poner esa escasez como excusa, para nada. Lo cierto es que le faltan, a veces, hace poquito, en un salpicadito de temas que uno va viendo en el trabajo, nos pasa a nosotros, pero la gente cuando está, no sé, mirando el informativo en la casa, vemos que ahora el Congreso de la Nación, para sesionar, alquilaron un montón de pantallas LED que son carísimas para que puedan hacerlo de manera remota. Mientras tanto, por ahí hay gente que trabaja en el súper y se arriesga con el barbijo, pero a veces pasa que la justicia dice, che, mira cuánto tiempo tardó. Y ¿sabes qué pasa? Tienen pilas de expedientes. A veces las dilaciones de los procesos judiciales tienen que ver con una cuestión de recursos, por ahí no en resmas, pero por ahí sin empleados. No, no, a ver, yo soy un funcionario público, más allá de la jerarquía que tenga. Soy un funcionario público. El funcionario público tiene que ser un servidor del pueblo, con lo cual no puedo hablar de si me falta tóner, si me faltan hojas o si necesito 1 o 2 empleados más. Yo tengo una labor muy sensible en realizar día a día. Las vidas de muchas personas dependen de la decisión que yo tome, tanto de las personas detenidas como de las personas que están afuera, las víctimas, Sí. ¿sí? que no pidieron estar en un proceso penal. Con lo cual, ¿cómo puedo yo decirle a una víctima, mire, tomé una mala decisión porque me falta tóner o porque me falta
algún insumo. Esta no es una respuesta aceptable de parte de un funcionario público y mucho menos de la jerarquía de un juez. No puedo dar esa respuesta. Ahora, en este sentido, usted sabe que los ciudadanos muchas veces escuchamos esa explicación, y no tengo recursos, no anda la computadora, no todos tienen jueces como el que nos toca a nosotros, por lo menos en su caso, porque estas respuestas suenan bastante cuando se intenta justificar las dilaciones y los tiempos, algo que estamos acostumbrados los argentinos. No, seguro, entiendo, y fue una pregunta atinada. Ahora bien, esa misma quizás escasez de recursos o de herramientas la podemos encontrar en muchos otros ámbitos y no tenemos que buscar excusas, sino respuestas y soluciones. Luego de lo que fue esta revisión que tuvimos a principio de la semana en la Corte Suprema, donde se establecía que, bueno, esta liberación masiva, independientemente de la letra chica de cada uno de los fallos y demás, dice, bueno, hay que ir viendo uno por uno. Primero, dentro de lo que usted me pueda decir, si puede o no puede opinar como individuo, como hombre de derecho o como vecino, que me imagino que hay un montón de cosas que le tocan ver, y se indigna también. ¿Estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo? ¿Le parece que fue atinado esta liberación? Más allá de reencauzar, que dijo la Corte, pero ¿usted estuvo a favor, en contra? No, a ver, es nuevamente una pregunta atinada, pertinente, de interés, pero tiene muchas aristas a analizar. Por un lado, en todo proceso penal, cada vez que se toma una decisión, las decisiones que afectan a una de las partes, esa decisión es apelable, ¿sí?, por la parte afectada. Es decir, que si la decisión afecta al imputado, el imputado tiene el derecho de recurrir a un órgano superior. Si la decisión afecta al Ministerio Público Fiscal, es decir, a la Fiscalía tiene el derecho de interponer también un recurso de apelación. Con lo cual, al menos en ese sentido, la posibilidad de apelar a un órgano superior todas las decisiones del juez, ese derecho está consagrado en los pactos internacionales de derechos humanos que suscribió nuestro Estado, ¿sí? Con lo cual, siempre en toda decisión trascendental del proceso, tanto imputado como Ministerio Público Fiscal tienen derecho a recurrir a un órgano superior. En el caso que me ocupa, el órgano superior es la Cámara de Apelaciones que está en la ciudad de Dolores, ¿sí? Hay 2 salas en esa Cámara de Apelaciones, con lo cual toda decisión que yo tome es apelable, ya sea por el imputado, ya sea por la Fiscalía. Esa decisión es apelable a la Cámara de Apelaciones de Dolores. Otro tema de suma importancia que fue a lo mejor objeto de algunas críticas y que generó bastante controversia, es el tema de por qué no se avisa o por qué no se avisó a las víctimas en algunas decisiones que se han tomado. Primero habría que analizar en qué supuesto se dio, ¿no? Y no digamos, generalizarlo. Sin perjuicio de eso, la preocupación es muy útil y es interesante. ¿Por qué? Porque pone sobre el tapete la cuestión de que nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, por el momento no adhirió a la Ley Nacional de Víctimas. Con lo cual, los postulados de la Ley Nacional de Víctimas no son, por el momento, obligatorias y no son operativas, ¿sí?, al menos para la provincia de Buenos Aires. Por eso te decía, Lautaro, si bien hay que analizar caso por caso, la preocupación de la ciudadanía siempre es buena. Que la ciudadanía nos traiga temas para estudiar, para analizar, que nos traiga preocupaciones, siempre es una buena medida. Incluso aunque haya que hacer estas aclaraciones. Por ejemplo, lo que te decía, la provincia de Buenos Aires aún no reglamentó la Ley Nacional de Víctimas. Sin perjuicio de eso, existe un proverbio latino, ¿no?, que decía Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, por supuesto, si el pueblo unos días atrás nos tocó las cacerolas para pedir, por favor, hagan justicia, tengan empatía, me parece perfecto, pero pone sobre el tapete este tipo de cuestiones en las que podemos mejorar. ¿Cómo? Reglamentando quizás la Ley Nacional de Víctimas en la provincia. No me parece un reclamo desatinado por parte de la ciudadanía. En el caso que yo
No para sobreescribir o editorializar lo que usted dice, pero yo entiendo que el doctor le saca el IVA a lo que piensa porque es un servidor público, como dijo, me parece que le está diciendo a los legisladores, viejo, laburen un poco que la gente lo está necesitando, pero es una apreciación. Doctor, le quiero preguntar, en el caso de del juzgado, de su zona de influencia, ¿tuvimos liberados a propósito de lo que fue esta liberación? Sí, a ver, de común, en un contexto ordinario, siempre se conceden tanto excarcelaciones como medidas de arresto domiciliario. Sí. ¿Sí? Esto tiene un fundamento constitucional incluso, ¿sí? Es el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, ¿sí? Es decir que cuando se concede una medida de excarcelación, cuando se concede una medida de arresto domiciliario, lo único que se hace es permitir que el acusado permanezca o en libertad o en su domicilio hasta que llegue el juicio oral. Sí. Esa me parece que es la cuestión trascendental que a lo mejor no trasciende, digamos, a la ciudadanía en general, o no llega con claridad el mensaje. Cuando se concede una excarcelación, cuando se concede un arresto domiciliario, no se le está diciendo al delincuente, le perdonamos el delito. No, para nada, solo le estamos diciendo, puede permanecer en libertad hasta que llegue el juicio oral. Por supuesto, una vez impuesta una pena de prisión, esa pena es para cumplir en la cárcel. Sí, la pregunta, la polémica y parece que el enojo de la gente al cual no me quiero quedar ahí como inmune, porque la verdad que uno se siente realmente escandalizado a veces por decisiones que se toman. Son las liberaciones, escarcelaciones o los beneficios que se obtuvieron tanto en penales o comisarías en el marco de este argumento de la pandemia. En ese sentido se lo pregunto. Bueno, hay un análisis muy interesante para realizar. Por un lado, tener en cuenta, antes del comienzo de la pandemia, ya para diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires había manifestado públicamente su preocupación por el estado alarmante de superpoblación, tanto en comisarías como en cárceles. Diciembre del año pasado, recordá, Lautaro, que ni siquiera estábamos hablando de coronavirus. Sí. ¿Sí? Ahora bien, para diciembre del año pasado hay un dato de la realidad, es decir, no es una apreciación subjetiva mía, hay un dato de la realidad que es de interés para analizar esta cuestión. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene 54 cárceles. La provincia de Buenos Aires tenía para diciembre del año pasado 42.000 detenidos. 42.000 y solo detenidos. tenía cupo, 42.000, y solo tenía cupo para 28.000. Sí. Con lo cual, a simple vista, se puede apreciar que el número es cuanto menos preocupante. Algo similar pasaba en las comisarías. ¿Por qué? Las comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen una capacidad de camas para 1.000 detenidos. Para diciembre del año pasado, del 2019, los detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires ascendieron a 4.000. Con lo cual, te darás una idea que la situación era cuanto menos preocupante. Doctor, sobre lo que tiene Ahora que ver bien, con los números, por supuesto que es atendible. Ahora, uno de los detenidos que estuvo haciendo el motín en Devoto, el otro día lo agarraron robando. Entonces parece que no es que atendiendo cuestiones de superpoblación, el Estado dice, che, la verdad, o la justicia en este caso, dice, che, la verdad que esto no puede ser, y parece que le largan el problema a los buenos, a los que no son amigos de lo ajeno. Y es algo que debería resolver el Poder Ejecutivo, o tenía que haber otro tipo de leyes. ¿Está bien o está mal esto que hicieron? Porque nosotros entendemos y tratamos de explicarle a los televidentes, a la gente en las redes sociales, lo que a través de los fallos o las leyes o las decisiones que toman los ejecutivos, la gente está recaliente. Parece que lo que pasó y está mal. Y yo entiendo todo lo que dicen, pero parece que lo que pasó está mal. ¿Estuvo bien o no? Hay una realidad, Lautaro. La llegada del coronavirus COVID-19 no es justificativo para perdonar delitos, ni mucho menos.
En eso tenemos que estar, me parece que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿sí? Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es el Tribunal de Casación, que es el máximo tribunal con competencia penal de nuestra provincia, hizo lugar a una acción de habeas corpus que presentaron todos los defensores generales de la provincia y exhortó a los jueces inferiores con competencia penal a evaluar caso por caso posibles arrestos domiciliarios para población en riesgo acusada por delitos leves. Ahora bien, la pregunta que surgió evidente, ¿no? Es ¿cuándo un delito puede ser considerado leve? En lo personal, considero que nunca un delito es leve. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, Lautaro. Si a vos te roban la billetera, te hurtan la billetera, eso parece ser un delito leve. Ahora bien, vos pensá que en tu billetera tenés dinero, tu documento de identidad, la licencia de conducir, la cédula verde del auto, quizás el carnet de la obra social, con lo cual lo que eso te genera es un trastorno realmente terrible. Con lo cual, esa diferenciación, esa distinción entre delito leve y delito grave, quizás no sea la más atinada, ¿sí? Sin perjuicio de esto, y quizás llevando tranquilidad, ¿no?, a la ciudadanía, el fiscal del Tribunal de Casación interpuso un recurso de apelación contra ese habeas corpus y la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires revocó ese habeas corpus y mandó a que cada juez analice por su cuenta, con independencia, cada caso. Me parece que sí debemos, más allá de, como te decía, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo y la voz de Dios. Tenemos que aprender de la voz del pueblo. Ahora bien, también tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad. Tenemos que saber que frente a cada decisión que genera un agravio, cada decisión judicial que genera un perjuicio a una de las partes, esa parte tiene derecho a apelar a un órgano superior. Y eso es lo que pasó en este caso, ¿eh? Eso es lo que pasó en este caso. Y la Suprema Corte revocó ese habeas corpus, sí. Sí, cuando se empezó a hablar de esto, y luego de también el rol que hubo como dentro de lo que es algunos sectores de la política partidaria u organizaciones sociales, parecía que había una motivación más política que de salud. Sin pedirle que usted diga si era política o era salud, esto disparó un debate. Este debate entre política o entre salud, ¿cuál era la motivación? ¿Es atendible el análisis por lo menos? A ver, yo no puedo juzgar más que en los procesos penales que tengo a mi cargo, con lo cual los debates que puedan generarse en el seno como de la vecino, sociedad, le digo. Sin meterse en ninguna causa. Considero que el debate siempre es bueno, escuchar al pueblo siempre es bueno, escuchar al vecino siempre es bueno. No creas, Lautaro, que yo vivo en un country o en un lugar inaccesible. Yo hago las compras en el almacén, voy a la verdulería, con lo cual escucho todos los días la voz del vecino, ¿sí? Es más, yo soy un vecino más. Puedo ser víctima de un delito, puedo verme afectado por el crimen, por el delito, con lo cual tomo todas mis decisiones al menos, con suma empatía. Y para darte quizás un ejemplo y llevar un poco de tranquilidad, ¿no?, a las localidades de Villa Gesell y de Pinamar, que son las que están sometidas a la jurisdicción del Juzgado de Garantías número 6. Para que te des una idea, tanto en la comisaría primera de Pinamar como en la comisaría segunda de Villa Gesell, son las dos únicas habilitadas para alojar detenidos, ¿sí? Las dos comisarías tienen superada su capacidad de alojamiento, ¿sí? Es decir, que hay más detenidos de los que pueden alojar. Esto no es motivo de alegría, ni mucho menos. Esto es un motivo de gran tristeza, gran dolor, y en ese sentido quiero valorar públicamente la labor que están desarrollando los efectivos, tanto de la comisaría primera de Pinamar como de la comisaría segunda de Villa Gesell, ambos comisarios de ambas comisarías que realmente están desplegando una tarea muy sacrificada
en plena pandemia, en pleno coronavirus. Ellos no pueden hacer aislamiento en sus casas, ellos están realmente jugando la vida por el vecino, más allá de que algún vecino me pueda decir no estoy conforme con esto o con aquello. Está perfecto, pero quiero destacarlo públicamente el trabajo de ambas comisarías. Doctor, para terminar, dos cortitas. En el marco de lo que fue estos beneficios o liberación, que después fueron, que se pidió que sean revisados, ¿quedan en nuestra zona liberados todavía en el marco de estas decisiones? Mirá, en lo particular y para llevar tranquilidad a los vecinos y las vecinas tanto de Pinamar como de Villa Gesell, existieron desde que se inició el aislamiento obligatorio y preventivo, solo se concedieron 10 medidas de arresto domiciliario, es decir, que no fueron excarcelaciones, las personas están en sus domicilios. Las 10 personas pertenecían a grupos de riesgo, ya sea por enfermedades, diabetes, hepatitis o por mayoría de edad. Había 2 personas con más de 70 años y sin perjuicio de todo eso, se impuso además el control exhaustivo del patronato de liberados. ¿Está funcionando el patronato? Porque fue un gran debate. Está funcionando el patronato de liberados y lo está haciendo nuevamente, y lo quiero destacar públicamente, lo están haciendo con mucha valentía, con mucho coraje, con mucho sacrificio. Así que vaya para ellos mi reconocimiento. ¿Cuánta gente trabaja en el patronato, por lo menos en Pinamar y en Gesell? Te imaginarás que son dotaciones mucho más reducidas porque tienen una relación estrecha con la población a la que tienen que controlar. Sin perjuicio de eso, te aclaro, Patronato de Liberados pertenece, ¿sí?, a Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, con lo cual no están bajo mi órbita, digamos. Pero sabe que a eso sí le faltan a veces el vale de la nafta o la resma de hoja. Sí, Lautaro, no puedo ni afirmarlo ni negarlo, pero sin perjuicio de eso, y déjame valorarlo públicamente, el trabajo que viene haciendo el Patronato de Liberados, tanto en Gesell como en Pinamar, realmente es muy bueno, es de mucho sacrificio y mucha valentía. Bueno, doctor, le agradezco el tiempo. Para terminar, lo vemos como voluntarioso, con ganas. ¿Va motivado por cómo van las cosas o va a veces lo motiva la bronca? Es decir, viejo, esto no puede ser. ¿De dónde sale la motivación suya? No, creo que si la motivación es de viejo, esto no puede ser, esa no es una buena motivación. La motivación tiene que ser que las cosas pueden mejorar y que tenemos que hacer que mejoren cada uno desde nuestro pequeño lugar. El suyo no es tan pequeño, así que tiene un trabajo grande por delante. Le agradecemos como siempre la gentileza del diálogo. Sabemos que hay cosas que por ahí nos podemos preguntar, nos pedían acá, que hay de causas puntuales que no podemos hablar, pero bueno, no queríamos tener la posibilidad de dejar de tener la posibilidad de hablar con usted. No, tengo mucho respeto por la privacidad de las personas involucradas en cada caso, tanto imputados como víctimas, con lo cual en ese sentido es que no es de mi interés realizar declaraciones sobre casos puntuales. Tengo mucho respeto por la privacidad. Yo te agradezco a vos, Lautaro, el contacto y aprovecho para saludar a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, todos ustedes queríamos tener la posibilidad de contarles un poco cómo afectó a nuestra ciudad acá en el Pago Chico todo esto que se habló tanto. Nos preocupa, por supuesto, la palabra del doctor Mancinelli, que tuvo la gentileza de atendernos. Nos vemos la próxima.